programa de los catedráticos. Continuamos. Hoy, lunes 18 de julio del año 2022, son las 11:31 de la mañana en todo el territorio dominicano y toda la costa este de los Estados Unidos, a través de Rumba 98.5, Premium 101.1 y el canal A del Mundo, la plataforma digital por excelencia que llega a nuestro programa, que es YouTube, Rumba AFM. Ahí usted nos puede seguir como cada día. La basura, problema medioambiental y su impacto en la salud. En breve entramos ya en las soluciones que piensa cada uno de estos expertos. Ernesto Guerrero como epidemiólogo, Jorge Luis Agramonte, Luis Carvajal y la opinión naturalmente de la asistente de la Dirección de Gestión Ambiental y Riesgo de Ayuntamiento de Santo Domingo Este, Yumilka Bruno. Sí, hay dos aristas que sería importante tocar. ¿Qué pasa con las aguas subterráneas, con el planteamiento del crecimiento vertical de la ciudad? A donde la gran solución está en las aguas cloacales, llevarlas al subsuelo. Esa es una. La otra, los desechos biológicos que se producen por uso, por el ejercicio médico en los hospitales. O sea, ¿qué puede plantear usted sobre esto? Vamos a ver, Jorge Luis, adelante. Sí, bien, bueno, verdad que sabemos que es tarea nuestra, verdad, nosotros los seres humanos, cuidar, verdad, la sostenibilidad, verdad. O sea, usamos agua potable, queremos siempre que haya agua potable todo el tiempo. Entonces, un radio escucha habló sobre su preocupación en cuanto a qué se hace con ese material que se retira de mi séptico. ¿Qué se hace con eso? Bueno, por experiencia, ¿verdad? En nuestro ejercicio hemos visto que hay plantas de tratamiento, no voy a mencionar nombres porque no se le va a cobrar crédito acá, pero sí nos llevan muestras y llevan muestras, por ejemplo, de entrada de tratamiento, y ahí tenemos una de QO, una de BO en 400, 500, 600, y la salida es de 20, 25, 30. O sea, ¿Para qué se tratan? O sea, se está tratando. Y si el Ministerio de Medio Ambiente te dice, bueno, para descargar al subsuelo tú tienes que tener menos de 50 ppm de DBO, menos de 250 de DQO, y se está cumpliendo. Ahora, el problema es... Eso es a nivel de los edificios, tú dices, o de qué... Eso es a nivel de cualquier entidad, persona física o jurídica que solicite el servicio. Pero ahí vamos. Eso es para hacer, para que la gente nos entienda, eso es para hacer la deposición al subsuelo. Eso es para hacer la deposición de las aguas residuales. Por ejemplo, de entidades que lo que hace es que la almacenan en contenedores sépticos, ¿verdad? En cámaras sépticas. Entonces esas empresas van y retiran. Pero la preocupación es cuántas de esas empresas realmente hacen el tratamiento. O sea, realmente todas las personas que brindan el servicio de recogida de esos materiales son responsables, realizan el tratamiento, porque de las que yo, por ejemplo, que van responsablemente y nosotros como laboratorio analizamos esas muestras y sabemos cómo entran y cómo terminan, perfecto, pero sabemos que muchas personas por beneficiarse del negocio simplemente van, colectan y la tiran quién sabe dónde. Y supuestamente dan el servicio, pero hay que vigilar esa parte. Exacto. Yumilka, adelante. ¿Nos escuchas, Yumilka? Por aquí estoy. Sí, has escuchado justamente la participación de Jorge Luis Agramonte y a mí se me ocurre una pregunta. ¿Qué participación tiene el ayuntamiento en esa vigilancia, en esa supervisión de la disposición de esas empresas que se dedican a recoger los sépticos y que luego entonces tienen que deshacerse de esto, donde la normativa incluye que hay que tratar ese líquido residual que está altamente contaminado? Nosotros como Dirección de Gestión Ambiental y Riesgo hemos hecho varias reuniones con asociaciones. Ellos tienen varias asociaciones donde incluso estamos revisando la ordenanza y ellos se han comprometido en capacitarnos y darnos ayuda mutua. Sí estamos trabajando en ello. Estamos en una mesa de trabajo. Muy bien. Escuchando lo que ellos realmente necesitan, nosotros dándole nuestra opinión sobre lo que realmente necesitamos. Y hemos ido trabajando en ello. Muy bien. Y ellos están bien organizados. Creo que hay como 3 asociaciones, una a nivel nacional y 2 a nivel regional.
Y sí, estamos trabajando en ello. Muy bien. Bueno, yo creo de verdad que ahí hay una crítica que la voy naturalmente a expresar más adelante, pero adelante, Lisania Salcedo. Sí, hemos hablado de qué hacer como colectividad, como autoridades, en sentido general. Yo tengo un dato aquí de la ONU Medio Ambiente que indica que cada latinoamericano genera 1 kilo de basura al día y la región en conjunto unas 541,000 toneladas, lo que representa alrededor del 10% de la basura mundial. ¿Qué puedo hacer yo desde la individualidad como ciudadano para reducir la cantidad de basura que genero en casa y de esta manera aportar un granito de arena? Mira, yo quisiera responder una pregunta que quedó desde hace un rato alrededor de los residuos hospitalarios, porque el reglamento 126 del 2009, modificado 4 veces y con una ordenanza que tiene apenas 3 meses, plantea el abordaje, la problemática de los residuos hospitalarios. Porque hay una norma que te dice el tiempo que debe durar para recogerse. No hay un solo hospital en que se recoja con la frecuencia y velocidad a la que se quiere. Requiere camiones especiales para su transporte. Hay lugares especiales para su disposición, dependiendo del tipo de residuo. Una parte va aquí a Sierra Prieta y el otro a Magnolín. Ahí a Magnolín van ya los residuos más peligrosos, lo que tienen que ver con componentes radioactivos, con placas, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Que en realidad este reglamento medianamente se cumple en el Distrito Nacional. En el resto del país no hay esos lugares especiales de depósito, no lo tenemos. Por lo tanto, apenas el 16% de los centros hospitalarios, y estoy dando datos del estudio formal que se hizo, deponen de manera adecuada los desechos con el factor profundamente contaminante que implican. O sea, los residuos hospitalarios son residuos de alto riesgo. Es un tema porque, mira, no te va a dar un programa, porque yo creo que necesitaríamos casi una jornada para hablar de los residuos de alto riesgo. Una serie. Que son de 7 tipos, ¿verdad? Los hospitalarios ocupan el lugar 3. Pero lo primero son aquellos residuos químicos. Ustedes se acuerdan, una vez que apareció una sustancia blanca, tiré en varios sitios, que fue una empresa que la depositó. ¿De qué se trataba? ¿La sustancia de qué era? No, No quiere entrar en ese aspecto. no, o sea, no es que no quiero entrar. Lo que pasa es que si nos detenemos, sí. Yo creo que ese es un tema, yo no obvio tema. Sí. Lo segundo que nosotros tenemos son los metales pesados que se derivan como gases o como lixiviados de actividades industriales y mineras. Por ejemplo, nosotros tenemos el caso de Jaina. Jaina es considerado uno de los lugares más contaminados del planeta. ¿Eso es cierto, Luis, o es una mala fama que nos quieren dar? No, mira, es cierto. A lo que yo no creo es la estadística que lo colocó en tal o cual lugar a partir de tal o cual indicador. Y te habla de una persona yo presido la Comisión Ambiental de la universidad y nosotros hemos tenido monitoreo. Ninguno de los monitoreos nuestros ha sido permanente. Por lo tanto, si tú no tienes estaciones continuas de monitoreo, cualquier dato que tú des es un dato indicador. Cuando a ti te dicen tal esquina es la más ruidosa, mira, mentira, porque para eso tú tenías que tener un estudio a tal nivel. Referencia. Ahora, es cierto que es altamente contaminada, es verdad que hay un enorme nivel de descuido, es cierto que lo que ocurrió en barrios como Paraíso de Dios con la contaminación por plomo, o lo que está ocurriendo ahora en el entorno de una de las recicladoras que está allá y que tiene a la comunidad movida, es un serio problema. Y es verdad que es grave. Pero lo más grave no es el nivel de contaminación, lo más grave es la falta de políticas de seguimiento. Estamos hablando de desecho, yo sé que ahorita vamos a entrar en soluciones. Mira, República Dominicana no tiene en sus grandes ciudades sistemas de monitoreo, por ejemplo, de calidad de aire, porque cuando tú mides calidad de aire, tú estás midiendo desechos que llegan al aire, desechos como de gases, cualquier como vapor, lugar, de todo tipo, y esa es una basura que no está acumulada en ningún sitio, por eso es basura. pero le toca a todo el mundo. Pero le toca a todo el mundo y mundo. tiene una incidencia grandísima en salud. Entonces, una de las soluciones aquí, primero, es poder monitorear. Fíjese que ante la pregunta, hay gente que cree que si tú te has puesto en un basurero todo el tiempo, tú te haces inmune a los contaminantes que están ahí. Y no es cierto. Claro, no es cierto. Y tú sabes, como estoy frente a médico, no voy a comentarlo, lo dejo que lo comenten ustedes. Justamente ahí entra el doctor Ernesto Guerrero. Las poblaciones más vulnerables son las que
Desde el punto de vista social, ¿se encuentran ubicadas dónde? Bueno, fíjate, las poblaciones más vulnerables serían las que están expuestas a todos los gases o están expuestos directamente con las contaminaciones de la basura. Eso responde una parte también a lo que dice, a la pregunta que venía Liz. ¿Qué hacemos con la basura, por ejemplo, en las casas, los hogares? La ONE hizo esa pregunta en el censo del 2010. Y entonces te dan unas ideas o te da información sobre qué hace la población rural y qué hace la población urbana en estos casos. La población rural tiene maneras tradicionales de eliminar la basura, o la entierra o la quema, como regularmente lo hacen, como dijo uno de los oyentes. Sí. Atrás había un espacio donde nosotros íbamos y quemábamos la basura y resuelto, que no es lo mejor, pues sabemos los problemas que vienen por quemar esas cosas. Lo otro era que hubo un alto porcentaje, pues dependía de la recogida de la basura de los ayuntamientos. Otros los lanzan a las cañadas y los lanzan a los ríos. Eran unas 250,000 familias en ese entonces que se hablaba. ¿Estamos hablando de qué año? Del 2010, debe ser mucho más grave 2010. Ahora. Lanzaban a los ríos, y otros pues tenían sistemas privados para deshacerse de la basura. ¿Qué podemos hacer nosotros dentro de nuestros hogares? Primero vamos al barrio, donde está el barrio. En el barrio que yo vivo, por ejemplo, toda la gente no respeta la ordenanza municipal de que los zafacones hay que sacarlo 1 o 2 días de la semana. La gente lo saca todos los días, está el zafacón expuesto afuera, y ahí se lanza toda la basura, que llega a los roedores, llegan los aperros, llega todo el mundo, y se convierte ya en un problema de olores, de agresión visual también, y que no resuelve el tema. Dentro de su casa, ya hablamos de reciclar, la importancia, pero todavía no hay programas efectivos. Difícil de implementar. Cuando yo le dije a la trabajadora mía, todo el mundo tiene que reciclar. Chiclar yo no sé qué es eso. Yo soy una mujer casada, así que olvídense. Y entonces, pues ahí venían los temas de qué hacer al interior. Hay muchísimas soluciones. Ya dijimos que la basura es valorizante y mucha gente necesita esto. Necesita formar los compostos, toda esa materia orgánica para los abonos de los jardines, de los huertos que pueden hacerse alrededor de las casas, de las escuelas, con un mínimo de educación. ¿Quién debería llevar esa educación? De la que habla la representante del Ayuntamiento de Santo Domingo Este. ¿A quién estaría dirigida? Yo me fuera por las juntas de vecinos. Inicialmente es un potencial que tenemos en las juntas de vecinos para aprovechar y trabajar mancomunadamente. Y las escuelas, por ejemplo. Y las escuelas. El tema de las escuelas. O sea, tú no puedes tener sociedades que van a tener un comportamiento diferente si seguimos haciendo lo mismo. Nuestros niños tienen que tener un enfoque de lo que significa el reciclado. Cuando yo escucho a las autoridades hablando de que la gente no colabora, óyeme, es que esa es una forma muy débil de abordar la problemática. Es que la autoridad tiene en sus manos normativas, leyes y tiene ordenanzas que le definen cuál es la ruta por donde tiene que encauzar lo que tiene, las responsabilidades que tiene entre manos. Entonces, además, cuando la base es el régimen de consecuencia, es porque todo está perdido. Sí. Todo está perdido. Pero fíjate, no podemos esperar que la policía venga y por allí. Que cada ayuntamiento nombre dentro de cada junta de vecinos un inspector honorífico con autoridad para llamar a la autoridad y penalizar a quien viole los reglamentos y las disposiciones sobre la basura. Continúo con la parte hogareña. Hay algunos mitos que hay que olvidar también, porque tú tienes que saber qué tipo de basura vas a estar metiendo. Aquí toda la gente tiene una latica en el baño para echar los papeles sanitarios. Y el papel se degrada. Aunque las tuberías son un poco más pequeñas que los Estados Unidos. Es un mito que no se puede tirar el papel en el sanitario. Yo toda mi vida he tirado el papel dentro del bowl. Porque eso se degrada si es el papel sanitario, si no es el periódico. Porque los periódicos es otra cosa, ¿no? Pero bueno, la gente tiene que empezar a tener el valor y saber cómo de poner cada espacio de la basura. Mantenerla tapada siempre, en las bolsas cerradas. Una cosa que hay que empezar a educar a la población, hay que hacerlo ya.
Pero ese aspecto de educar la población, yo lo escucho más bien como un cliché cuando las autoridades no toman el toro por los cuernos y definen una política educativa, no ponen presupuesto y no van al terreno de los hechos, donde la gente, por ejemplo, dice, yo saco la basura todos los días porque el ayuntamiento incumple. El ayuntamiento no pasa cuando tiene que pasar. Entonces, evidentemente, aquí hay una gran debilidad y me gustaría que tanto Luis Carvajal como Jorge Luis Agramonte nos ayudaran con esto. La cantidad de vertederos que se necesitan, o sea, los lugares para disponer de la basura, eso es un problema enorme, pero no acabamos nosotros de hacer esa investigación. ¿Cuál es la salida a esa problemática? ¿Cuántos vertederos? La ubicación de esos vertederos. Cuando yo dirigí el hospital Ney Arias Lora, recuerdo un señor apellido García, tenía una compañía para la disposición de ese tipo de desechos. Óyeme, eso era un lío del demonio, el que nos encontrábamos para movilizar la basura, porque entonces esa basura, al final, la idea que yo tenía como director de ese hospital era, bueno, pues yo me voy a tener que comer esta basura, porque el problema era tan grande, donde los ayuntamientos no se ponían de acuerdo, donde medio ambiente no se ponía de acuerdo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bien, la respuesta a esa pregunta, ¿verdad? Te doy $1.000.000 si me da la respuesta correcta. Es lo que le voy a decir. Realmente, o sea, sería una irresponsabilidad de mi parte decir, bueno, aquí está la panacea, está la solución. Sin embargo, para dar respuesta a esa pregunta, doctora Maurice, obviamente que hay que hacer un estudio profundo, principalmente, ¿cuáles son los acuíferos? ¿Dónde están identificadas, verdad, las fuentes subterráneas? Cuando tú haces una identificación de esa naturaleza, ya tú empiezas a ir ubicando cuál puede ser un buen terreno. Pero, aparte de eso, ¿verdad? Sabemos que aquí se genera, ¿verdad?, más de 16,000 toneladas de basura diariamente. Entonces, hay que ver si la distribución de esa basura y el tratamiento y el acopio es mejor concentrarlo en un solo punto o si es mejor distribuirlo en 50 puntos, que es lo que estaba comentando el doctor Carvajal hace un momento. O sea, hay que hacer un estudio profundo y determinar qué es lo que más conviene en función, ¿verdad?, de proteger las especies más débiles, en función de proteger nuestros acuíferos, en función de todas esas cosas. Eso poco a poco nos va a ir a nosotros dando la respuesta de cuál es la distribución más idónea y de cuáles son los espacios más idóneos para nosotros ubicar esos puntos de transferencia o puntos de tratamiento o disposición final. Luis Carvajal. Mira, la solución tiene múltiples niveles. Hay una primera, nosotros necesitamos un ordenamiento del territorio que establezca, tal y como él dice, criterios de dónde establecerlo y de qué tipo de vertedero, si vamos a macrovertederos para varias provincias, regionales, municipales, provinciales, pero ya eso es una discusión que habría que estudiarla en cada caso. Necesitamos presupuesto. Ya en el 2018 se dijo que se necesitaban por lo menos $600 millones para empezar a abordar el problema. En este año el gobierno anunció que había invertido 557 millones de pesos, aquello hace más de 30,000 millones, ¿verdad?, en abordar, en iniciar la solución del problema. Eso es un pellizco en el lomo de un elefante. En realidad no le sabe a nada. Hay un problema real de asignación de presupuesto que implica priorizar los residuos en la política de Estado. Tiene que ser un componente central en la política de crecimiento y desarrollo. Está muy bonito esbozado en la Estrategia Nacional de Desarrollo y cada vez que usted oye un funcionario le da ganas de comérselo a besos de lo bien que plantea la solución del problema. Lo concreto es que no hay una asignación de recursos, que es una responsabilidad de los ayuntamientos que la inmensa mayoría se ha despojado en operaciones no tan claras con empresas privadas que se tragan un enorme nivel de presupuesto. Y por lo menos en 27 vertederos ocurrió la privatización de espacios públicos donde se depositaba la basura, caso de Boca Chica, caso de Santo Domingo, caso de Jaina, y que luego el costo de depositarlo allí se multiplicaba a tal grado que lo hacía inviable desde el punto de vista económico para el propio ayuntamiento que le regaló ese terreno. Por eso Nieves decía al principio que lo más limpio en el negocio de la basura era la basura. Eso demanda entonces una organización ahora en el cual el municipio no solamente planifica con la sociedad organizada
Y para tú poder planificar con la sociedad organizada, tiene que haber una comprensión, una evaluación de esa junta de vecinos que ustedes mencionan, de la realidad de su entorno. Y a partir de la realidad de su entorno, que tú puedes generar políticas educativas puntuales y concretas en cada sitio. Porque no es decir no tiren basura. Miren, eso no lleva, es bonito decirlo, pero eso no lleva para ninguna parte. Hay que crear situaciones realmente viables y que los planes de respuesta del manejo hogareño y del manejo individual de la basura se correspondan con aquella macropolítica. Si hay una disrupción en un solo nivel, eso no va a funcionar. El resumen es que para poder abordar de manera integral el problema de la basura, hay que saber que la base del desarrollo, que el nivel de vida de un pueblo no está por la calidad de lo que consume, sino por la forma en que maneja los residuos. Mira, si tú te das una hartura y te gustó muchísimo en una fiesta y después y no pudiste resolver, estás preso. Para ti lo importante es que después eso que tú comiste te puedas deshacer de la manera más sana. Y el ejemplo es duro, pero así funciona para toda la y eso economía. nos dice a nosotros una enseñanza bestial, que nosotros en la República Dominicana tenemos un tema bastante fuerte, bastante serio con este tema de la basura, donde cada político, cada persona que tiene la intención de ir a un ayuntamiento, de ir a dirigir los espacios de un municipio, plantea una serie de aspectos, pero luego cuando se ve en la posición, entonces desafortunadamente o desatiende o no tiene las herramientas, porque no hemos hecho un programa de nación, no hemos hecho un macro programa para darle respuesta a esa sustancia después de esa hartura que concebimos como basura. Pero al mismo tiempo también cabe la pregunta, ¿podemos como sociedad del siglo XXI, en el año 2022, empezar a hacer de manera seria una clasificación de esos desechos que yo en el día de hoy adquirí en el supermercado, unos bienes comestibles, en fundas, en plásticos, cómo las empresas públicas y privadas pueden empezar a gestionar esos desechos? Cómo la autoridad va a hacer esa sinergia y a trabajar de manera mancomunada en que esos desechos lleguen a un lugar. Y cómo esa riqueza que se produce, porque esa botella de agua al final es más barata yo esterilizarla y volverla a usar que producirla de cero, y el impacto medioambiental, pero evidentemente son más las preguntas que las respuestas. Nosotros agradecemos, vamos a darle 30 segundos a cada uno por si quiere hacer una puntualización final. Doctor Ernesto Guerrero, agradecerles a todos la gentileza que ustedes han tenido de estar en Cátedra Médica. Bueno, gracias. Solamente recordarles que hay una estrecha vinculación entre lo que es la basura, que ya hablamos de que no es solamente desechos sólidos, sino que también hay gases que se desprenden, aguas estancadas, ruido visual, todo eso es basura y todo eso atenta contra la salud. De parte del Estado yo quiero recordarles que hay responsabilidades también. Lo de plástico, muchos países ya han estado tomando iniciativas que les cuesta, pero han prohibido el plástico y el foam en muchos lugares ya. Haití, por ejemplo, está prohibido el foam. Esos plásticos que nosotros utilizamos, que tardan muchísimo en degradarse, los llevan de contrabando de República Dominicana. Y eso es lo que tiene tapado todos los ríos. Usted va a todos los ríos, lo que encuentra botellitas de plástico y foam. Otros países han tenido mucho éxito con las botellitas de plástico. Para pagar el metro, para entrar a determinadas actividades. Lleve 10 botellitas de plástico y vamos a tener lugares de acopio. Bien, bueno, para finalizar, primero quiero agradecer, ¿verdad? Y también quiero que se queden con esta palabra. De las 3 R o de las 4, no sé cuántas son, es reducir. Si nosotros somos aproximadamente el 10% de la población mundial, Latinoamérica, y no somos el 8% y producimos el 10% de contaminación en toneladas, entonces vamos por lo menos ahí acorde con nosotros. Vamos a consumir un poquito menos, que eso es desechos menos que van a contaminar menos al medio ambiente. 10 segundos, Luis Carvajal. Sí,
desperdicio es pobreza, porque riqueza es lo que te satisface necesidad y esta la genera. Creo que cualquier política para enfrentar la pobreza y para mejorar las condiciones de un país tiene que poner en primer lugar los desechos. Bueno, nos vamos. Gracias por estar con nosotros. Yumil, que estás ahí, ¿no? Sí, estoy aquí dándole las gracias por la invitación y dejando un mensajito para aquellos que realmente estén dispuestos a clasificar su basura o residuos sólidos. En Google están georreferenciados nuestros centros de acopio en Santo Domingo Este. Muchas gracias. Señores, hasta mañana cuando nos reencontremos aquí en Cátedra Médica, 10:30 de la mañana por Rumba 98.5 FM. Hasta mañana. La Cátedra